A esta hora transmite Chilena FM en el 101.3 de la banda de frecuencia modulada y ha llegado el momento de cada semana de conversar con el profesor de Historia y doctor en Comunicaciones, Hugo Cox, a quien saludamos. ¿Qué tal, profesor Cox? Bienvenido como cada semana a Hola, nuestro programa aquí en Chilena FM. gracias por la invitación y agradecer a los auditores que nos escuchan. A usted agradecerle siempre que nos ayuda siempre a entender mucho los procesos de nuestro país. Y en base a esa materia, profesor Cox, en esta semana quisiéramos que usted pudiese darnos, por supuesto, todo el contexto histórico, político y social de los modelos de desarrollo por los cuales ha tenido nuestro país y cuáles han sido las consecuencias de estos modelos de desarrollo. Y por lo mismo, profesor Cox, es que lo invito primero que todo a definir un poco qué son los modelos de desarrollo. A ver, como lo explicábamos en la clase pasada, o sea, en la clase No, sí son clases, profesor, clases por radio, así que muy bien usado el término. eh, como lo explicaba, esa es la costumbre de estar haciendo clase. Me imagino que eso es. Eh, Mira, lo que yo sostenía en el programa pasado es que no se puede confundir crecimiento con desarrollo. Crecimiento es una versión, es lo económico, o sea, cuánto crece la caja, cuánta plata voy teniendo todos los días para hacer ciertas cosas. El desarrollo implica, ¿no es cierto?, cómo esa plata va en beneficio de la sociedad. Cómo hago más escuelas, cómo hago más caminos, cómo creo más infraestructura, en fin, cómo la sociedad se beneficia de ese crecimiento. Eso es, en términos muy simples, la diferencia que hay entre una y otra cosa. Evidentemente que no puede haber desarrollo si no tengo crecimiento. Ahora, la discusión eterna, que no es de ahora, viene desde varios 100 años, 150 años, no sé, es ¿qué está primero? ¿El huevo o la gallina? La pregunta es ¿qué está primero? ¿Crecer y después desarrollarme? ¿Juntar plata y después desarrollarme? ¿O poder caminar en las dos vías? Esa es la discusión eterna. Ahora, mi opinión personal es que el crecimiento debe automáticamente ser traducido en desarrollo, en elementos que permitan a la ciudadanía tener un mejor acceso a los bienes universales. Y cuando hablamos de bienes universales, hablamos de educación, de salud, de vivienda, de infraestructura, en fin, a eso nos referimos. Y esto lo voy a relacionar con Chile. En el programa pasado hablamos de que Chile, hasta 1930, de 1830 a 1930, había tenido una economía abierta. ¿Y qué es lo que explotaba? El trigo, el salitre. Básicamente eso eran los productos con los cuales Chile hacía su caja. Por lo tanto, había dos sectores de la sociedad chilena que tenían el control. Por un lado estaba la gran hacienda, el latifundio, en la exportación agrícola, y estaba la minería, en manos, ¿no es cierto?, de sectores que generalmente no estaban vinculados a la hacienda. Y ahí hay un dato. Son dos sectores de la sociedad que se transforman en el motor del crecimiento económico. No estoy hablando de desarrollo, del crecimiento económico. Estos dos sectores, con el correr de los tiempos, empiezan a interrelacionarse vía matrimonio, en fin, una serie de elementos que se empiezan a mezclar la gran hacienda con la minería. Matías Cousiño, por ejemplo, ¿no es cierto? Es un ejemplo claro de eso, y así hay muchos. Los Mon, por otro lado, en fin. ¿Qué ocurre al final? Que ellos son los que controlan la economía del país. Cuando viene la crisis del año 29, y previo a la crisis del salitre que se profundiza el año 29, por eso yo hablo de 1930, el término de ese periodo, se genera una implosión profunda en la sociedad chilena. Como por ejemplo, la gran migración del norte, de las minas salitreras del norte, a Santiago, a la zona central. Que en el caso de Santiago se genera lo que se llamó la cuestión social, porque surgen grandes enfermedades como el tifus, como, en fin, una serie de enfermedades de carácter social, producto de la insalubridad y de la falta de higiene, porque gente que vivía en los conventillos o en condiciones demasiado precarias. O sea, una pobreza que permea la sociedad chilena. Miles de sectores excluidos, mucha gente excluida de esto, producto de esta crisis, que ya se avisoraba al término de la Primera Guerra Mundial, cuando el salitre empieza a perder mercados. Porque hay un cambio, ya empieza a no usar salitre
y se empiezan a usar otros elementos como abonos para la tierra. Chile, hasta ese instante, está creciendo con productos que están en la tierra, la minería y el agro. No hay inversión en la industria. Lo que hay son talleres, pequeñas industrias, al servicio de estos polos de desarrollo, de la agricultura y del que generan sectores medios débiles y una clase que yo todavía no hablaría de proletariado porque está incipiente, está ahí, formándose, gente desocupada. Ese efecto crea una crisis profunda en Chile. Entre medio tenemos, por mejoras salariales, por mejoras con condiciones de vida, que son reprimidas. Y hay una serie de matanzas que están en los anales de la historia de este país. Como por ejemplo, la matanza en Iquique, en la Escuela Santa María. Esos son ejemplos, grandes ejemplos de cómo un modelo de desarrollo llevó a una crisis social profunda, que a partir del año 30, cuando asume Pedro y Rosera, antes tuvimos el problema, por ejemplo, con los estudiantes de Santiago, la matanza del Seguro Obrero, cuyo presidente en ese instante era Arturo Alessandri. O sea, Chile tiene muchos eventos de sangre, y ese es un dato, producto de este problema social que nunca se ha abordado, porque la economía controlada en algunos sectores funciona para esos sectores. Cuando viene el cambio del modelo de desarrollo y pasamos a una economía de sustitución de importaciones, ojo, y ahí hago una advertencia, la economía de sustitución de importaciones es el primer modelo, el piloto de lo que ocurrió después en América Latina en los años 50, que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, toma este modelo que se estaba empezando a implementar en Chile en función, ¿no es cierto?, de implementarlo en América Latina. Fuimos un pequeño laboratorio para un proyecto de mucha más envergadura. Profesor Cox, brevemente, ¿qué es la sustitución de importaciones? Es cuando tú dejas de importar un producto y lo empiezas a fabricar en Chile. Por ejemplo, neumáticos. Llegaban todos importados, pero la Corfo crea la General Insa y empieza a fabricar el neumático en Chile. Y baja la importación de neumáticos, porque ya estaba fabricando en Chile. Porque tú cerraste la economía para que la economía lograra repuntar. Eso es la sustitución de importaciones. Perfecto. Es cambiar un producto que se importa por otro que se produce en Chile. Perfecto. Otro ejemplo, las armadurías de autos. Chile, en Arica, que fue el polo de desarrollo de esa industria, armaba 4 o 5 más modelos, ¿no es cierto?, con importaciones, con piezas que se fabricaban en Chile y piezas que bajo el convenio de la ALAC se importaban de los otros países. Cajas de cambio, por ejemplo, de Argentina. Si eso genera un flujo de cambio en la proyección, pero también genera efecto en la sociedad. Y eso es lo importante. Porque este modelo, ¿qué es lo que desarrolla? Desarrolla grandes centros fabriles, como por ejemplo San Antonio, la industria pesquera. San Antonio durante muchos años, su vida funcionaba alrededor de la industria pesquera. ¿O estoy equivocado? No creo. Estaba ahí la fábrica que producía redes. Estaba ahí las maestranzas que reparaban y arreglaban los barcos pesqueros. Así es. Había una industria que generó una plataforma de personas vinculadas a la sociedad desde el mundo obrero. O sea, crea los sectores obreros en San Antonio, vinculados a estas industrias, que antes no estaban. Antes era el puerto de salida y de llegada de productos. Era más Valparaíso que San Antonio. ¿Se dan cuenta? O sea, hay una industria que se instala en San Antonio como polo de desarrollo, que aglutina el crecimiento de la zona y también se empiezan a notar las mejoras y la incorporación de nuevos sectores sociales a la economía. Y en este caso ya no son solo los pescadores, ya no son solo los estibadores, sino que también son los obreros en torno a las industrias que genera la industria de la pesca. ¿Y cómo se desarrolló entonces esta economía de sustitución de importaciones? ¿A lo largo cuánto tiempo funcionó este sistema en Chile? Hasta 1973. Y eso es así de simple. Porque en 1974, 73, cuando viene el golpe militar, en 1974
4, principios, en fin, ahí, se empieza a desarrollar toda una discusión sobre el modelo de desarrollo. Y en la Junta Militar había un sector que apoyaba seguir con ese modelo y otro sector que planteaba abrir el modelo al mercado, crear una economía libre. O sea, abrir las exportaciones, abrir las importaciones, y eso para ese sector significaba prosperidad para Chile. Eso se hizo. Triunfan las tesis de la Escuela de Economía de la Universidad Católica de Santiago. Y ahí ustedes se recordarán, les recomiendo que lean un poco al respecto, por ejemplo, de los sectores, los economistas de esa escuela, la Escuela de Chicago, que están en la Universidad Católica de Santiago, y a través de un libro que ellos editan en El Ladrillo, donde se explica este modelo. Que lo explican ellos, no lo estoy explicando yo, que es abrir la frontera, bajar los aranceles para que haya un libre flujo de productos. Entonces, su tesis es que trayendo, por ejemplo, televisores de Japón, era mucho más barato que seguir fabricando los bolocos en Arica, o los antú en Vicuña Maquena, aquí en Santiago. Y eso es. Se abre, y ahí se provoca dos factores. Primero, la Corfo empieza a bajar su participación en la economía, desaparece, pero desaparece en términos nominales, o sea, ya no tiene la preponderancia que tenía antes. Por un lado, se empiezan a vender las industrias que eran del Estado, se empiezan a vender de nuevo y se empiezan a traspasar a manos privadas. Ese hecho genera un desmantelamiento lento de la industria en Chile. Y junto con eso, la clase obrera empieza a desaparecer porque ya no están los polos de desarrollo, no están los grandes centros fabriles. Y se empieza a transformar esa clase obrera en un sector de servicios. O sea, los obreros de esa época ya no están, desaparecen. Y sus hijos se empiezan a incorporar a los servicios, a las agencias, por ejemplo, dando ejemplos locales de ahí de San Antonio, se empiezan a incorporar, por ejemplo, a las agencias de servicios que abastecen a los barcos. O se empiezan a ser parte, por ejemplo, de la venta de las ISAPRE, en fin, la industria del servicio capta a estos sectores medios, que estaban ahí, sectores obreros que se transforman en sectores medios. Pero entre medio está la crisis del año 82, que es una crisis de producción que rebota en el sistema financiero. Sí, ahí fue el problema que se derivó con el precio del dólar, ¿no es cierto? Exacto. Esa crisis, ¿no es cierto?, genera un impacto profundo en la sociedad chilena, porque si la cesantía ya era alta, ahí aumentó a niveles inmanejables. Acuérdense que ahí surgen dos programas para tratar de aminorar los impactos de la cesantía, como fue el PEN y el POC. O sea, acordémonos de toda esa etapa de la historia de este país que es reciente, que muchos que nos están escuchando la vivieron en sus casas. Sus padres, a lo mejor hoy día sus padres, vivieron esa crisis. Y fue una crisis profunda que genera un alto desempleo y altos grados de pobreza. Una crisis que debilita el sistema de salud. Una crisis que debilita el sistema de educación. Porque todos los bienes públicos, como la salud, la educación, y la educación desde el parvulario a la educación universitaria, se privatizan y hacen competir a la industria privada, por ejemplo, en la salud, con la industria fiscal. La industria fiscal, o sea, los sistemas de salud fiscal, sin financiamiento, desfinanciados. Y se privilegia, ¿no es cierto?, esta cosa, y ahí surgen los centros médicos, clínicas, en fin, que hasta el día de hoy van a seguir existiendo porque se legitimaron en la sociedad. Claro, en centros médicos, en la salud, colegios particulares, en la educación. Bueno, esto se replica en varias áreas de la economía, ¿no? Exacto, tal cual. Pero eso es producto de ese modelo, en que los bienes públicos pueden ser satisfechos por el mundo privado. Ahora es una discusión ética. Sí, pero profesor, ¿Hasta dónde, quisiera cuándo, yo, claro, pero yo quisiera llevarlo a este terreno. ¿Qué gatilla? Porque usted me decía que un sector de la Junta Militar proponía seguir con el modelo que estaba, que era la economía de sustitución de importaciones, y otros proponen abrir la economía. ¿Qué gatilla tomar una decisión de ellas? A ver, los entretelones que se cuentan y la documentación de la época fue una discusión ardua, una confrontación brutal entre la aviación, que estaba por mantener el modelo con algunas reformas profundas también, pero mantener el modelo en su gran mayoría, y los sectores, ¿no es cierto?,
de la Armada fundamentalmente, que estaban por abrir esto, y un ejército que aún no se pronunciaba. Pero cuando se pronuncia el ejército, dice, ok, vamos por este camino, pero deja al margen de todo a todas las industrias de las Fuerzas Armadas, por Bueno, razones y el estratégicas. sistema previsional no de las Fuerzas Armadas tampoco se tocó, pero se privatizó todo el Tampoco se resto, pues, tocó. sí, pues. Claro, o sea, te fijas tú, o sea, eso es la dicotomía que se plantea, esta divergencia entre lo que se le impone a la sociedad y lo que ellos hacen. Y el sistema previsional está hasta el día de hoy de ello, tanto en salud como en educación, o sea, jubilación, en fin, sobre todo en salud. Y se mantienen los mismos sistemas que se tenía antiguamente la jubilación. Ese es un dato, ¿eh? Un dato relevante para poder entender esto. Pero eso ya cuando viene la democracia del año 90, empieza a haber un cambio paulatino. Ya, o sea, eso Es de que decir, muchos dicen que el modelo económico se ha mantenido hasta el día de hoy, es falso. ya, cuéntenos por qué. Y eso no existe. O sea, toda la documentación que yo tengo a la vista me dice que eso no existe. O sea, yo no puedo afirmar algo en estas condiciones de decir, oye, no, aquí, ¿qué me dice, qué me hablan los documentos? ¿Qué me habla el diario oficial? ¿Qué me hablan las actas? ¿Qué me habla el Congreso? O sea, ahí está la discusión. ¿Y con qué nos encontramos? Que el modelo más o menos en el año 91-92 empieza a cambiar lentamente, que no se percibe, porque hay áreas que no se han podido tocar hasta el día de hoy, porque están metidas en las profundidades de la economía. Como por ejemplo, en base a políticas públicas, el gobierno empieza a atacar la extrema pobreza, a sacar a la gente de extrema pobreza a niveles superiores. Por esa misma vía, por políticas públicas, con todos los errores que pueden haber, se cambia el modelo de ejecución, por ejemplo, en la infraestructura. Tenemos esta caja, un ejemplo, tenemos una caja de 1.000, ¿nos alcanza para mantener la carretera principal? No. ¿Qué hacemos? Entreguémosla en arrendamiento, concesión, por tantos años a la industria privada, que ellos se encarguen de su mantención. Y con esa plata, nosotros arreglamos los caminos secundarios. ¿Y qué ocurre con eso? ¿Cuál es el efecto que eso tiene? Que el pavimentar, por ejemplo, el camino que va entre Casablanca para entrar al Algarrobo a la costa, que eso no estaba pavimentado, estaba botado ahí. ¿Cuánta gente empezó a ingresar a la costa? ¿Cómo se dinamiza el mercado? O el camino de la fruta, que hay que mantenerlo. ¿Cuánto significa eso? Y que ¿Cuánta gente esperamos pronto su licitación también. Correcto, porque llega un minuto en que tú esas plata tienes que llevarlas para otro lado. O sea, la inversión, o sea, y ahí tú vas juntando cajas para poder sostener los sectores más marginados, incorporarlos a la economía y que sean sujetos activos de los procesos económicos y sociales. Eso es aplanar la cancha. Eso es crear igualdad de oportunidades. Ahora, en este sentido, usted habla de la economía sustitución de importación hasta el año 73, una economía abierta hasta el retorno a la democracia, y desde el retorno a la democracia se ha ido haciendo modificaciones que usted me asegura que ya el sistema que había en la dictadura no existe hoy en día. ¿Cómo se llama entonces, o qué nombre le pondría usted al modelo de desarrollo que hoy día tenemos? Mira, yo no le pondría, no sé, una economía abierta con social de mercado, en que el mercado está presente y va a seguir presente, pero con políticas públicas que ayuden a bajar los impactos en los sectores populares. Eso es en grandes líneas. No estamos en el neoliberalismo puro que se implementó. Hoy día tiene mayor participación del Estado en el control de los servicios básicos. Que lo hagan bien, que lo hagan mal. Mira, todo eso es criticable. Entonces es parte de la opinión. Pero el instrumento está. Cuando tú creas, por ejemplo, a raíz del apagón de los otros días, tú creas una superintendencia que tiene que controlar a quienes distribuyen. Le metiste una cuña al sistema, ya no pueden actuar por la libre. Regulaste el mercado. O sea, las tarifas eléctricas están reguladas. Tú puedes discutir que no lo hacen bien, que en fin, 20.000 cosas, pero hay un instrumento que permite que se regulen. Las tarifas del agua es lo mismo. Y productos, por ejemplo, del agua, de la luz. ¿Se han preguntado muchos de ustedes cuántos son los subsidios que se entregan a través de los municipios para luz, agua y canastas de artículos para los sectores más pobres de la sociedad? Esas son políticas públicas. A mí, lo digo en términos muy personales, me tocó participar de programas a través del FOSI en los años 2000 que apuntaban a eso. ¿Apuntaban a qué?
apuntaba, por ejemplo, al programa Chile Solidario. O sea, la cantidad de gente que no tenía ni carnet de identidad y no sabía leer ni escribir, que la sacamos de la extrema pobreza y la llevamos al quintil que podíamos, que era pobreza. Pero ya tenía otra cosa, gente que había que ser ciudadanos para poder tener los beneficios del Estado, porque no existían. Todo eso no lo hace el mercado, lo hace el Estado. Otro ejemplo que les puedo dar, en el estadio La Perla, que era de la Caja de Empleados Particulares, ahí en San Bernardo, se creó un centro de desarrollo educacional, porque descubrimos que los jóvenes que estudiaban en las escuelas industriales, estudiaban con motores de los años 50, y los motores venían todos computarizados, o sea, no tenían trabajo en ningún lado. La domótica estaba entrando en Chile hasta el día de hoy, es fuerte. Y teníamos estudiantes de la escuela industrial que arreglaban los enchufes del sector donde vivían y se le acabó el trabajo. Y ahí, a mí personalmente, y lo digo con mucho orgullo, tuve que ir a España, hacer una serie de convenios y me traje motores en que en vez de estudiar motores del año nuevo, con sistemas integrados de educación distintos, para que los jóvenes aprendieran con mecánicos de la FAS. Estaban jubilados y que les enseñaran. De esos jóvenes, de esos cientos de jóvenes, todos salieron con trabajo en todas las grandes talleres que necesitaban ese tipo de mano de obra que no había en Chile. Pero entonces, de mercado, ¿hay un componente social? Sí lo hay. Claro. Bueno, profesor Cox, estamos casi en la parte final del programa, pero me gustaría que a modo de conclusión nos dieran sus conclusiones respecto de estos 3 periodos que usted ha analizado, más o menos redondeando la idea de los impactos que ha tenido en la historia de nuestro país. Cada periodo que hemos visto responde al periodo histórico de la sociedad. Ninguno está ajeno al periodo histórico de la sociedad, a los momentos de la sociedad. El primer periodo que hablamos del salitre, del trigo, en fin, responde a una economía dominante que era la inglesa, que llevaba el carro de la economía mundial y se comportaba en esos términos. Y eso responde a ese periodo. El periodo de sustitución de importaciones, que sea al término de la Primera Guerra Mundial, en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ese periodo responde al periodo en que todos los países del mundo, producto de esta guerra, se van hacia adentro. La Unión Europea recién parte muchos en la década de los 70, 60, a fines de los 60. Es decir, estaban todos hacia adentro. El neoliberalismo se impone cuando el mundo, cuando Estados Unidos, cuando Inglaterra, acuérdense de Margaret Thatcher, ven que el modelo era aplicado a Chile y que servía, era positivo para ellos, y abren. Y si el mundo se abre ese modelo, la industria se deslocaliza. Y es el gran drama que tiene Estados Unidos hoy en día, que toda esa industria se deslocalizó. O sea, la industria automotriz en Estados Unidos depende de la fabricación de partes y piezas de México. Si ese sueño de que se vuelva toda la industria fabricada es imposible, son 15 años lo que se demoran. Toda la energía eléctrica que produce Canadá alimenta toda la energía eléctrica del norte de Estados Unidos. Entonces, la economía como se globaliza, en esa misma medida se va conectando. Y esto responde a eso. Y este otro modelo, esta última etapa, tiene que ver con que la cuestión social no puede ser abandonada, todo lo contrario. O si no, vamos a tener conflictos sociales permanentes en nuestras sociedades. Y eso hay que evitarlo. Así es. Porque tenemos que vivir. Así es. Bien, pues profesor, le agradezco mucho el análisis súper detallado, bastante claro, que nos ayuda también a entender el proceso histórico con los modelos de desarrollo, por lo menos los 3 últimos que han existido en nuestro país. Así que muchas gracias, profesor, por habernos ilustrado una semana más ahí con estos temas. No, gracias a ti por haberme invitado, gracias a los auditores que tienen la paciencia de escucharnos. Gracias, profesor, que esté muy bien. No, gracias a usted. Bien, pues hemos tenido esta semana una conversación más con el profesor y doctor en comunicaciones, Hugo Cox, quien nos acompaña cada 7 días aquí en la radio para entender siempre distintas facetas de nuestra historia, cómo Chile se conecta con el mundo y cómo Chile se conecta a través de distintas épocas históricas. Momento para una pausa, ya seguimos con más acá en Chilena FM.